Hoy vamos a hablar de cáncer y vamos a hablarlo de la manera más positiva y enfocándonos en uno de los paradigmas y al mismo tiempo uno de los problemas que la ciencia moderna está tratando de explicar a través de investigaciones. Esto es el efecto Warburg. Es decir, se ha descubierto desde hace mucho tiempo que las células cancerígenas tienen una preferencia sobre el metabolismo anaerobio que sobre el metabolismo aerobio. Y esto tiene una relación con el consumo de glucosa por parte de las células cancerosas. Eso quiere decir de que las células cancerosas en un medio aún lleno de oxígeno prefieren un metabolismo anaeróbico. Esto se debe a que ellas necesitan metabolitos rápidos para construir sus estructuras y hacer sus procesos metabólicos, y resulta de que las células cancerosas prefieren utilizar la glicólisis, que es una vía metabólica donde se produce menos energía, pero se producen, como te expliqué, productos que la célula puede utilizar en su metabolismo de manera más rápida para dividirse rápidamente, y esto crea al final un producto que es el ácido láctico. Entonces las células tumorales producen y generan mucho ácido láctico. Sin embargo, las células normales de nuestro cuerpo no tienen esta característica. Ellas prefieren un metabolismo aeróbico, es decir, prefieren un metabolismo en el cual la energía se produce en mayores cantidades por diferentes etapas, donde el producto final, que es el ATP, adenosintrifosfato, que es una fuente de energía para la mayor parte de los tejidos de nuestro cuerpo, primordialmente el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón, los músculos y otros tejidos, por supuesto. Esto hace de que las células de nuestro cuerpo necesiten el oxígeno para poder eliminar los desechos, que en este caso son los iones hidrogeniones. Esto se produce en las mitocondrias en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. En realidad, hoy quiero hablarte de el mito que existe en relación con el consumo de azúcar y la presencia de cáncer. Y esto es algo que vamos a ver en algunos breves momentos. Ahora la gran pregunta sería, si yo como azúcar, ¿me va a dar cáncer? Y si tengo cáncer y quito el azúcar de mi dieta, ¿me voy a curar del cáncer? Lo primero es, si tú comes azúcar, no te va a dar cáncer por comer azúcar. Es decir, porque los azúcares que nosotros normalmente consumimos están presentes en forma de almidón y glucógeno. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestro cuerpo es desbaratar, romper esos enlaces, porque el almidón y el glucógeno son como polímeros, quiere decir que son moléculas de glucosa unidas unas con otras, y esto tiene una distribución espacial que forma la molécula, la macromolécula de glucógeno o los almidones. En sentido general, nosotros tenemos enzimas en nuestro tubo digestivo que son capaces de partir estos polímeros, y al final lo que obtenemos con esto es glucosa. También somos capaces de partir los disacáridos, como es el caso de la sacarosa, como es el caso de la lactosa, por ejemplo, que tiene la leche. Pero nosotros utilizamos la glucosa como fuente de energía fundamental. Es decir, el 60% de una dieta sana, según las normas que existen en la actualidad, debería ser carbohidratos, y el producto final de los carbohidratos es la glucosa. Si tú mantienes un balance diario para un hombre, digamos, de 75 kilos o 70 kilos entre 2000 calorías, y esto lo distribuyes en proteínas grasas, el 60% es carbohidrato. Nosotros tenemos que pensar de que por comer glucosa, que es la fuente de energía de nuestro cuerpo, no vamos a tener cáncer. Eso es un principio básico. Si yo quito la glucosa, tampoco, porque la glucosa es la fuente de energía de tu cuerpo. Comas lo que comas, al final tú necesitas la glucosa para la glicólisis, y tú no vas a obtener solamente energía a través de cuerpos cetónicos, aunque lo pueden hacer algunos órganos, como es el caso del cerebro. Pero sí te quiero decir de que la glucosa es tu combustible fundamental. Por lo tanto, necesitas glucosa para muchas funciones. De hecho, los glóbulos rojos, por ejemplo, son células que no tienen mitocondria, y ellos tienen un metabolismo que no usan la fosforilación oxidativa para producir energía. Usan la glicólisis para mantener la estructura celular de la membrana fundamentalmente y estabilizarla. Y los glóbulos rojos son quienes transportan el oxígeno. Y es curioso porque son las células que transportan el oxígeno que al final es necesario para la respiración aerobia, es decir,
para producir energía y que termina al final produciendo hidrogeniones y oxígeno que se combinan y forman agua. Entonces, no es porque comas azúcar que vas a tener cáncer. Eso no es la causa. Lo que sí se sabe es que hay estudios que sí relacionan la obesidad con el cáncer. Es decir, comer azúcar no te hace tener cáncer, pero tener obesidad y mantener un descontrol de los niveles de glucosa en sangre durante mucho tiempo puede contribuir negativamente a una mala evolución en un cáncer. Por ejemplo, en un estudio de la Clínica Mayo se vio que el cáncer de mama, o en varios pacientes diabéticos, cuando tiene cáncer de mama el paciente y está descompensado desde el punto de vista metabólico, eso hace de que se produzcan estos cambios de las células neoplásicas mucho más rápido y ellas puedan proliferar mucho más rápidos. El comer azúcar no es necesariamente lo que causa el cáncer, no lo es, y no hay ningún estudio que demuestre que comiendo azúcar vas a generar un cáncer. Lo que sí puede pasar es que las personas que tienen un exceso del consumo de azúcares, sobre todo refinados, a la larga, este azúcar está en las galletas, está en las pastas, está en el pan, está en el arroz, en los almidones. Este exceso es lo que conduce a un síndrome metabólico, hiperinsulinismo, obesidad, y esto sí se relaciona con cáncer. Esto es lo que se relaciona con cáncer, no el comer azúcar. Entonces, si tú quieres evitar el cáncer, concéntrate en tener una alimentación sana, que eso incluye comer frutas, vegetales, una dieta mediterránea o una dieta DASH de la que te hablo en este canal, y tratar de no incrementar tanto los niveles de insulina. Eso se logra con una dieta que contenga proteínas, digamos, de alto valor biológico, pescado, pollo, y que eso se combine con vegetales que no tengan un índice glucémico muy elevado. Vamos a poner el ejemplo espárragos, vamos a poner el ejemplo habichuelas o green beans, podemos poner el ejemplo de frutas como la manzana, o sea, podemos poner el ejemplo como las moras. Ese tipo de combinación junto con aceite de oliva extra virgen, y además de esto añadiendo a esa dieta pera, durazno, uvas que contiene resveratrol, nosotros estamos incorporando vitaminas, antioxidantes, y estamos además de esto nutriéndonos bien y no elevando excesivamente nuestros niveles de azúcares a largo plazo. Cuando tú tienes un azúcar muy elevada en la sangre, por ejemplo la glucosa, y esa glucosa permanece elevada durante mucho tiempo, quiere decir que va a estar, digamos, en unos niveles súper elevados, tu páncreas produce más insulina, una parte de esa glucosa tu cuerpo, la que necesita, la transforma en energía y la otra parte la almacena. La secreción excesiva de insulina con el tiempo, si hay factores además predisponentes genéticos, puede hacer de que con esos niveles de azúcares vayas desarrollando un síndrome metabólico, una intolerancia luego a los hidratos de carbono, y por último, después de los 40 años, generalmente cuando hay obesidad, se produce la diabetes. Esto se debe a la resistencia a la insulina. Quiere decir que la insulina no puede hacer de que los azúcares entren apropiadamente en los tejidos que los necesitan. No es el caso del cerebro, que trabaja sin insulina, músculo fundamentalmente, por poner un ejemplo. Cuando la insulina no puede hacer que el azúcar entre a los tejidos porque la membrana está llena de grasas y la insulina no encuentra cómo actuar apropiadamente en los receptores porque hay un cambio en la configuración del receptor por una membrana distorsionada llena completamente de grasas, y te lo estoy explicando de una manera que puedas entenderlo. Esto es lo que hace que se genere una resistencia a la insulina, la deformidad que existe. Además de que los niveles de azúcar muy elevados producen un fenómeno que se llama glicosilación de proteínas. Quiere decir que esos grupos azucarados se pegan a las proteínas y eso es lo que genera aterosclerosis y daño en la superficie interna de los vasos, daño endotelial. Y la aterosclerosis sí que se correlaciona mucho con trastornos en el flujo sanguíneo del cerebro, del corazón, y puede terminar en una cardiopatía isquémica, por ejemplo, o en accidentes cerebrovasculares, y contribuye a la rigidez de la pared de los vasos con el tiempo. Esto que te estoy explicando está muy bien documentado científicamente. No estamos hablando de que el azúcar produce cáncer. Estamos hablando aquí de que lo que genera el cáncer es una mala nutrición a largo plazo que genera obesidad,
síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y esto sí que se correlaciona con cáncer. Es más, el hiperinsulinismo y la secreción de Insulin-like Growth Factor, que se llama IGF-1, esto se correlaciona inmensamente, y estoy hablando de las personas que tienen intolerancia a los hidratos de carbono con hiperinsulinismo y este problema que te mencioné de que comienzan a producir demasiado insulina. Esto sí se correlaciona con el crecimiento tumoral, esto sí se correlaciona con el cáncer y la proliferación. ¿Por qué? Porque se produce un proceso en el cual se elimina la apoptosis gracias al estímulo de la insulina y al estímulo del Insulin-like Growth Factor 1, que quiere decir estos dos factores hacen de que la célula normalmente no muera y se vuelva inmortal, estimulando a largo plazo, porque promueve el crecimiento tumoral y bloquea la apoptosis. Todos tenemos una muerte celular programada. Si tú quitas los factores que contribuyen a la muerte celular programada después de un número de divisiones celulares, pues por supuesto que esto va a generar cáncer. ¿Por qué? Porque se bloquea la apoptosis, se bloquea la muerte celular programada por estos dos factores de los cuales te estoy explicando. Ahora bien, si tú agarras la molécula de glucosa, le quitas un átomo de oxígeno y le pones un radionúclido de flúor 18, esto es un isótopo radioactivo, es decir, se produce una alteración de la estructura. Esto se usa en medicina por lo siguiente. Hay un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, PET scan. La tomografía por emisión de positrones permite que al tú administrar esa glucosa marcada, que no es más que lo que te expliqué, lo que se hizo artificialmente para poder encontrar dónde están las células tumorales. Como a las células tumorales le gusta tanto este tipo de glucosa, ellas empiezan a captar todo este material marcado, es decir, es un trazador que ellas empiezan a captar. Y por eso nosotros los médicos sabemos que ahí están las células tumorales. Ahí hay células tumorales porque donde quiera que se mete esa glucosa hay células tumorales y lo podemos ver ver en imagen. Eso nos dice a nosotros dónde está la célula tumoral. Pero cuidado, porque ahí hay un error. El PET scan se basa en este principio tomando en cuenta el efecto Warburg, que es el efecto de que las células tumorales prefieren la glucosa. Entonces, si tú quitas la glucosa, pues no te va a dar cáncer. O pues si tú quitas además la glucosa porque el paciente ya tiene cáncer, se curará del cáncer. Mira, te voy a decir algo. Hay células que son normales y que consumen extraordinariamente glucosa, tal cual como estas células tumorales o muy parecidas a ellas. Y estas células están en el cerebro y están en el hígado, que son órganos que consumen extraordinariamente una mayor cantidad de glucosa que otros órganos de la economía. Entonces tú pensarás de que por ese principio es que se explica de que las células tumorales capten, digamos, más glucosa. Y no, hay células de nuestro cuerpo que consumen y muchísima glucosa, no son tumorales, no son malignas y probablemente nunca lo serán. ¿Sabes por qué? Porque lo que determina que una célula se vuelva cancerígena es que pierda el control del ciclo celular, no que consuma glucosa. Y las células del cerebro no pierden ese control muy fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque las células del cerebro tienen una programación genética para vivir en fase cero. Quiere decir que se reproducen una sola vez en la vida y se mantienen la vida entera con este principio de mantenerse sin división. Por eso es que cuando una persona le da un accidente cerebrovascular, pues pierde las neuronas y estas neuronas generalmente no se recuperan tan rápido como otro tipo de células de tu cuerpo, como es el caso de la piel, como es el caso de las células del tubo digestivo, que cuando se le administra un quimioterápico a estas células, tú te das cuenta enseguida que aparecen las manifestaciones digestivas porque son células lábiles, es decir, se dividen muy rápidamente y la quimioterapia las afecta inmediatamente. Por eso es que las personas tienen vómito, por eso es que las personas tienen caída del cabello, porque estás matando con la quimioterapia células negativas, es decir, células malas, cancerosas, pero también células de rápida división celular. En el caso de las neuronas, ellas consumen muchísima glucosa y no necesitan la glucosa para vivir, pero le encanta la glucosa como fundamental fuente de energía, la consumen y el hígado también. Y cuando haces una tomografía por emisión de positrones, vas a ver que estos órganos tienen una gran actividad, una actividad muy parecida a la que tienen las células tumorales porque consumen bastante glucosa. Entonces, no podemos pensar que ese es el principio que demuestra o aplica para el caso de células cancerosas, porque no es el caso. Por último, no existe
un cáncer. No existe un cáncer. Es decir, el cáncer en realidad es una proliferación monoclonal de un tipo de célula específica que hace de que esta célula pierda el control que tiene sobre el ciclo celular debido a mutaciones. Generalmente puede ser genes supresores de tumor, donde están las mutaciones, o protooncogenes. Cualquiera de las dos es posible. Pero recuerda algo, el hecho de que se pierda el control del ciclo celular no significa de que esto tiene alguna relación con la glucosa, ni con el consumo de azúcares. Pero además de esto, el cáncer como tal, el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer es un sinnúmero, un tratado, un libro de este tamaño de diferentes tipos de enfermedades, todas por diferentes causas. Es decir, casi siempre es por mutaciones que afectan estos genes que te acabo de explicar, pero puede estar relacionado con toxinas medioambientales, humo de tabaco, asbesto, incluso virus u oncovirus, como es el caso del virus papiloma humano, como es el caso de Epstein-Barr, como es el caso del VIH y como es el caso del HTLV. Inclusive existen algunas bacterias que están relacionadas con esto. Es decir, no hay una causa de cáncer, hay miles de causas para cada uno de los cánceres que existen. Y cada uno de los cánceres que existen es distinto. Por eso es que es una especialidad médica. Por eso es que se estudia durante muchos años después de graduado, se estudia esta especialidad. Y por eso existen cirujanos específicamente para la parte de oncología, donde ellos se especializan en operar determinado tipo de tumores malignos. Y por eso existen médicos que se dedican al diagnóstico de imágenes de este tipo de patología, es decir, de cáncer. Y por eso hay médicos que se dedican a la parte clínica, como los hematólogos. Es por eso que nosotros debemos entender de que el cáncer no lo produce una sola causa, ni que todos los cánceres son sensibles a quitar la glucosa de la dieta. De hecho, hay cáncer que este efecto no aplica y jamás va a lograrse nada beneficioso con quitar más azúcar de la dieta. Como vuelvo y repito, lo mejor que puedes hacer para prevenir el cáncer es una alimentación sana, una dieta mediterránea, una dieta DASH, y aquí en el canal vamos a estar hablando de eso. Con esto podemos ayudar a nuestro cuerpo a vivir mejor, pero tampoco nos garantiza la longevidad. El único factor demostrado que promueve la longevidad es la autofagia, que ya fue descubierta y es un premio Nobel que gracias al esfuerzo de un investigador japonés se pudo descubrir de que la autofagia y el caso de las personas que tienen una restricción calórica, este factor está relacionado con la longevidad. Yo sé que este tema es polémico, yo sé que este tema a todos nos interesa. Mi deseo es que los pacientes con cáncer todos mejoren, que los pacientes con cáncer todos se curen y que tengan una vida larga. Y esto es lo que queremos la mayor parte de los médicos, y creemos que usted merece tener una vida plena y digna. Sea usted bendecido y recuerde que aquí tiene un amigo más en Galileo Médico. Muchas gracias por seguirnos y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque quien no vive para servir, no sirve, amigo, para vivir. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao.